Ahora sí, Sergio Bravo, que es decano de la Escuela de Posgrado de SAN, nos acompaña en esta última entrevista del programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Sergio, gracias por su presencia. Bueno, vamos a hablar hoy de inversión tan necesaria e indispensable para el crecimiento y el desarrollo del país y para lograr un mayor bienestar para la población, a propósito de dos cosas. Primero, que ayer, como sabemos y como lo dijimos al inicio del programa, la ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Arauz, se reunió con los principales gremios empresariales del país congregados en la CONFIEP y una de las cosas que volvió a decir o que reafirmó como autoridad, como parte de este gobierno, porque se ha dicho ya varias veces, ojalá realmente sea así, se compromete el MEF a agilizar e impulsar proyectos de inversión. Eso es lo que dijo ayer en esta reunión con la CONFIEP la ministra Arauz. A propósito también del mismo tema, hoy AFIN, que es la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, ha dado la siguiente cifra. Ha dicho que son 37.760 millones de dólares el déficit total en infraestructura, en la inversión de la infraestructura nacional al 2008. Ascienden a, entonces, nuestro déficit en infraestructura asciende a 37.760 millones de dólares. El tema de siempre, pero al parecer la solución, lamentablemente, aún no llega, o al menos no se logran hacer las modificaciones o hacer repensar lo que en realidad se tiene que hacer desde el gobierno para que la inversión se acelere, siempre y cuando se agilice, siempre y cuando sea obviamente inversión eficiente y transparente. Gracias de nuevo por estar con nosotros, Sergio, muy amable. Usted estuvo hoy en la reunión de AFIN y presentó una exposición de la cual vamos a hablar ahora en pantalla, pero ¿cuál es la idea principal de la misma? La idea principal es mostrar el impacto de la inversión en infraestructura sobre la economía en general y después ver y analizar las estrategias para poder agilizar tanto el tema de inversión en el lado privado a través de APPs como en el lado de la inversión pública. Digamos, de eso ha sido la conferencia de ahora. Y empezamos analizando el impacto de infraestructura sobre el PBI. Y una de las conclusiones de esta parte, digamos, de la alta sensibilidad que tiene la inversión en infraestructura es que, digamos, hay una elección permanente entre invertir en infraestructura o hacer gasto, ¿no? Y creo que es un tema, por lo menos hoy, vigente. Decíamos en la conferencia que más o menos hemos tomado 20 años en ahorrar, digamos, desde los primeros ajustes que hicimos en los comienzos de los 90 y a lo largo de la sostenibilidad que hubo en varios gobiernos, que ahora puede haber cierta disponibilidad, pero si no se aceleran las inversiones, la presión sobre gasto y sobre todo sobre egreso fijo va a ser grande. Y eso lo vemos con los constantes digamos, reclamos de incremento salarial, que lo que hace es quitar justamente recursos para la inversión. Es una disputa permanente que tenemos, pero digamos, creo que ha sido un sacrificio de mucho tiempo como para poder destinar a gasto cuando todavía estamos en el camino por lograr el desarrollo, ¿no? Vamos a ver algunos cuadros, por favor, si los pueden poner en pantalla, para revisar este tema del que nos habla hoy Sergio Bravo, decano de la Escuela de Posgrado de SAN. Y luego los otros cuadros creo que van a darnos un mayor acercamiento a la problemática. En este cuadro, por ejemplo, mostramos justamente lo que estaba diciendo. La línea celeste es el impacto de la inversión pública y la línea naranja es un impacto de, por ejemplo, un incremento salarial o de gasto de gobierno. Como se puede ver, incrementar salarios genera cierto, digamos, crecimiento del PBI en el momento inicial, pero va desapareciendo rápidamente. En cambio, hacer inversión pública o inversión privada canalizada a través de los recursos del Estado, lo que hace es tener un efecto sobre el PBI casi similar al inicio, pero la gran ventaja es que es sostenible en el tiempo. Sobre todo si adicionalmente a estos periodos ya empezamos a medir el efecto sobre el lado de lo que sería el stock digamos, de los recursos de infraestructura que cuenta el Estado. Esto se hace mucho más sostenible todavía. ¿Qué implica ese impacto? Para aterrizar,
en algunos temas vinculados a la realidad de lo que realmente sucede luego de que esta inversión se da. Este porcentaje, este impacto, ¿en qué se traduce luego? Se traduce en competitividad, digamos, adicional y con la posibilidad de tener cada vez más recursos para hacer redistribución posterior. Entonces la elección, ¿hacemos redistribución hoy y sacrificamos desarrollo futuro o fortalecemos la competitividad del país a través de mayor infraestructura para luego obtener, digamos, mayores recursos para hacer una redistribución, pero sobre una economía desarrollada y sana, ¿no? Vamos con el siguiente cuadro, por favor. Segundo cuadro. Estrategias para desarrollo de infraestructura. Claro, derivado de esto, entonces, viendo la importancia de lo que es la inversión en infraestructura, analizamos dos temas que son importantes: el impulso de las asociaciones público-privadas y la aceleración de la inversión pública. Se analizó el por qué a veces se ha tenido políticas que no han ayudado a acelerar la asociación público-privada y se han dado ciertas alternativas como para poder desarrollarla. Una de las más interesantes es cambiar el sentido de las cofinanciadas a autofinanciadas. Esto en resumen es hacer lo que hicimos en el 90, por ejemplo, con el sector eléctrico, que trasladamos la responsabilidad al sector privado. Y eso podría, por ejemplo, ser en vías urbanas. Si yo el impuesto vehicular, el impuesto patrimonial vehicular, que es un impuesto que ya se cobra, que más o menos son como 100 millones de soles al año, unos 30 y tantos millones de dólares, lo traslado a tarifas, a un sistema, digamos, más privado digamos, cobranza directa a los usuarios. Lo que voy a tener es dinero para hacer obras desde el lado privado, con iniciativas privadas, con desarrollo de APPs. Entonces, este reordenamiento, que forma parte de una reforma que duró 10 años pero no se prolongó en los demás sectores, se puede seguir haciendo y podemos ir fortaleciendo el desarrollo de asociaciones público-privadas, ¿no? Y, digamos, modificando los marcos regulatorios para que permitan que estas APPs apuesten hacia el desarrollo de la inversión. En el campo de la inversión pública mostramos algo que es sumamente interesante, es que a nivel municipal y regional, a través de un sistema de estandarización, podemos, por ejemplo, alguien en Chulucanas o en Jauja o en cualquier municipalidad puede ingresar vía internet a un sistema centralizado de evaluación de proyectos vía el SNIP. Pero en vez de hacerlo, digamos, en lo que es la acumulación de a veces 60, 90, 100 y a veces más de un año, es casi instantáneo cuando ya esté estandarizado, ¿no? No solamente hemos mostrado la idea, sino que mostramos ya el sistema, que cómo se haría. Nos conectamos directamente a internet en la conferencia para poder hacer eso. Volviendo al impulso de las asociaciones público-privadas, que es algo que se lanzó con bombos y platillos, en realidad, mejor dicho, había mucha expectativa porque las mismas, las asociaciones público-privadas fueran exitosas y no fueran la solución para el desarrollo de infraestructura, pero fueran parte importante de esta solución.